Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema que no es que sea súper de actualidad tampoco, pero quiero hablar sobre la carrera del novato del año, sobre Jalen Wells versus Stephon Castle, que son los dos competidores reales a estas alturas. Y la realidad es que mi enfoque al inicio de este vídeo era el no entiendo por qué nadie respeta a Jalen Wells y por qué Stephon Castle es el clavo favorito. He de decir que al final de la preparación de este vídeo lo entiendo un poco más, pero sigo considerando que se le está faltando mucho el respeto a Jalen Wells porque fue el pick 39 en el draft y que si hubiera sido un pick 7 u 11, nadie dudaría ahora mismo de que Jalen Wells es el favorito. Pero vamos a hablar de esos dos jugadores, de los argumentos que tienen ambos para ganar ese premio. Y nada, es un vídeo un poco de nicho, lo sé, no sé a cuántos os interesará, pero vamos a hablar de Jalen Wells versus Stephon Castle esta temporada y hablaremos un poco a largo plazo de los dos, por supuesto. Y nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA bastante, de hecho, así que os animo a que os suscribáis al canal, dadle a like al vídeo, comentadme abajo lo que opinéis, hacedme preguntas que al final de cada vídeo siempre respondo a alguna pregunta de un vídeo anterior. Y dicho esto, vamos a empezar a comparar a estos dos jugadores. Son dos jugadores, para empezar, muy diferentes también. Stephon Castle es un jugador que solo había pasado un año en la universidad, tiene 20 años cumplidos en su primer año en la NBA, o sea que es un jugador realmente joven, que fue el pick 4 del draft por parte de los San Antonio Spurs, que está teniendo muy buena pinta y tiene un techo altísimo, tiene muy buena pinta a largo plazo también. Una cosa es el novato del año, otra cosa quién tiene un techo más alto. Stephon Castle ahí le da 1000 vueltas probablemente a Jalen Wells. Pero eso, es un prospecto de alto calibre, mientras que Jalen Wells es un jugador que se labró su hueco poco a poco en la liga universitaria, llegó a través de JUCO, si no me equivoco, de jugar baloncesto de un nivel inferior, digamos. Era un jugador de solo primer año universitario, pero eso, había pasado otros años en jugando baloncesto, eso, a un nivel inferior, y tiene 21 años, que es una edad un poco rara probablemente para lo que uno podría imaginarse, pero bueno, que no es un jugador mayor en absoluto, ni mucho menos, pero sí que era un jugador menos conocido, no estaba para nadie considerado como un pick de primera ronda. De hecho, el pick 39 en el que fue seleccionado hasta pareció un poco elevado. Es más, yo personalmente creo que fue el primer nombre del draft que conocía, sabía quién era, pero el primer nombre que tenía bastante poco claro cómo era como jugador, y ahora mismo eso, es el favorito o uno de los favoritos para este premio. Pero están rindiendo de maneras muy diferentes. Stephon Castle es un jugador que en su temporada de novato, en el total de la temporada, promedia 25,5 minutos de juego por partido, 13 puntos, 3 rebotes, 3,5 asistencias, 3,9 triples intentados, un 42% en tiros de campo y un 28% en triples. Luego hablaremos de estadística avanzada y de algunas cosas más, pero la eficiencia está siendo mala. La defensa está siendo buena, especialmente para un novato. Esto lo digo siempre, los novatos no son buenos. Generalmente un novato no te ayuda a ganar partidos. Stephon Castle no tengo claro que esté ayudando a ganar partidos. La defensa está muy bien para un novato y va a seguir mejorando, y creo que va a ser un muy buen defensor, probablemente un jugador de calibre all defense a largo plazo. A nivel ofensivo tiene mucho que mejorar, pero ya lo está haciendo. Ha ido de menos a más a lo largo de la temporada. Aún así sigue siendo un jugador que no empieza todos los partidos. De hecho, con la llegada de Fox creo que no tiene pinta de que vaya a ser titular de aquí al final de la temporada, aunque debería serlo por encima de Chris Paul. Y es un jugador que tiene un techo altísimo, muy buen tamaño para su posición, que está ganando poco a poco repeticiones con el balón en las manos y está teniendo flashes muy interesantes. No está claro si será un base a largo plazo o no, promedia en este momento 3,5 asistencias por partido, pero es un jugador claramente de alto calibre en NBA, o lo será a largo plazo. Por otra parte tenemos a Jalen Wells, un jugador que fue el pick 39 del draft por parte de los Memphis Grizzlies y que está siendo el titular. Ha sido titular en 55 de 60 partidos. Está siendo el titular en uno de los mejores equipos de la conferencia oeste, con muchísima responsabilidad defensiva, mucha más de la que yo nunca me imaginé que le daría a un jugador de su experiencia. Hay una parte de necesidad, obviamente, por parte de los Grizzlies con la lesión de Vince Williams particularmente, pero Jalen Wells está siendo el defensor principal de perímetro de este equipo. El mejor defensor del equipo es obviamente Jaren Jackson Jr., que es uno de los favoritos para ganar el premio a jugador defensivo del año, y el sistema ayuda. Los Memphis Grizzlies tienen un muchísimo mejor equipo en torno a Jalen Wells, donde Jalen Wells, con ese rol más 3&D puro, puede encajar, va a tener tiros más fáciles, tiros más abiertos, obviamente, pero es un jugador fundamental para este equipo. 26 minutos de juego por partido en un equipo serio de playoffs no es lo mismo que 26 minutos por partido en un equipo que sin Victor Wembanyama no va a llegar a ningún lado, y que incluso con Victor Wembanyama estaba fuera de puestos de play-in. Un equipo con un potencial tremendo, los Spurs a largo plazo, pero son ligas diferentes en la temporada 2024-2025. Ya partiendo de esa base, para mí
El argumento de Jalen Wells es muy superior. Hablaremos ahora de los promedios y del tanto de anotación como de porcentajes de tiro, pero para mí hay algo que tener en cuenta ahí, muy lógico, que incluso si no ves nada del box score de uno de los otros o el otro, o no ves ni un solo partido, si simplemente te cuentan, Stephon Castle es un jugador que ha salido en titular en la mitad de los partidos de un equipo que está ahora mismo 13º, y Jalen Wells es un titular casi indiscutible de un equipo que está cuarto en la misma conferencia, con promedios de anotación similares, Jalen Wells un poco por debajo, y con Wells siendo mucho más eficiente, siendo los dos defensores positivos para ser novatos, es que yo lo veo bastante claro. Pero bueno, Jalen Wells promedia 26 minutos de juego, un poco más de 11 puntos, 3,2 rebotes, 1,6 asistencias, 5 triples intentados, un 45% en tiros de campo y un 38% en triples. Es un mejor triplista, es un jugador un poco más grande, lo cual ayuda más a nivel defensivo en el ala. Los dos son buenos defensores. Yo no tengo claro cuál de los dos lo hace mejor, creo que podemos considerar que están bastante parejos en ese aspecto, pero Wells en un equipo potente como son los Grizzlies, obviamente encaja muchísimo mejor por esa capacidad de tirar desde el día 1. Es mayor que él, para mí tiene un techo muy inferior, son cosas completamente diferentes. Nunca bajo ningún concepto escogería a Jalen Wells a largo plazo por encima de Stephon Castle. Pero estamos hablando del premio al novato del año. Y el premio al novato del año generalmente lo ganan jugadores como Pablo Banchero, Ja Morant, precisamente el compañero de Jalen Wells, Luka Doncic, futuras estrellas o jugadores muy altos en el draft. Pero no todos los años son iguales, y el draft 2024 no era el más potente en ese tipo de talentos, aunque luego siempre va a haber sorpresas o jugadores que despunten. Y este es un draft como el de Malcolm Brogdon, donde Embiid era la estrella, aunque llegaba un par de años después de su lesión, pero jugó 30 partidos, no hubo competición, y la cosa estaba entre Malcolm Brogdon y Dario Saric. Jalen Wells es un Malcolm Brogdon, de hecho más joven que él y que quién sabe lo que llegará. Y creo que la falta de glamour que puede que tenga no debería perjudicar realmente a sus argumentos. Cuando Khalil Ware empezó a jugar en la mitad de la temporada, porque estábamos casi en mitad de la temporada y tuvo 2 partidos buenos, se puso de primero en la carrera por el premio novato del año. Para mí no tiene ningún sentido que le hagan esto a Wells, o a Zach Edey incluso. El caso de Stephon Castle es diferente, ahora hablaremos del final de temporada que están teniendo los dos, y hablaremos un poco de la estadística avanzada, pero en este momento, si se terminara la temporada, esperemos que no, pero imaginaos que Vinkovic se acaba el año, para mí hay 0 argumentos a favor de nadie frente a Jalen Wells en este momento. Y vamos a hablar precisamente de eso. Aquí tenemos unas cuantas estadísticas avanzadas de estos dos jugadores, por sacar un poco más de datos. Esto está grabado, por cierto, el lunes por la noche. No sé si juega Memphis o si juega San Antonio esta noche o no. O sea que el récord puede cambiar un poco. Pero a fecha de grabación de esto, los Memphis Grizzlies tienen un récord 38-22 y están de cuartos en la conferencia oeste. Los San Antonio Spurs tienen un récord 25-34 y están de 13º. Esto es algo en lo que tanto Jalen Wells como Stephon Castle, siendo realistas, influyen poco. Influyen Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Desmond Bane, influye Victor Wembanyama, de Aaron Fox, Devin Vassell. Obviamente, los novatos tienen su impacto, pero no es nada súper relevante. Pero al final, el récord es algo que también creo que importa, sobre todo teniendo en cuenta que juegan roles similares y uno contribuye a un equipo potente y el otro no está claro cuánto contribuye porque su equipo no está siendo muy potente y no se ha ganado de manera indiscutible el puesto de titular. Jalen Wells ha salido como titular en 55 partidos, Stephon Castle en 29. Han jugado creo que casi los mismos partidos, creo que Castle ha jugado un partido menos o 2. A nivel de box plus minus, el de Jalen Wells es de menos 1,4, el de Stephon Castle es de menos 3,8. El box plus minus es una estadística avanzada aceptable, ninguna agrupa todo a la perfección, pero es una estadística avanzada que básicamente mide el rendimiento de un jugador y lo compara con lo que sería el promedio de un jugador en su posición de la NBA y estima cuánto aportaría en 100 posesiones. O sea que Jalen Wells, según el Box Plus Minus, es un jugador ligeramente negativo y Stephon Castle, según el Box Plus Minus, es un jugador bastante negativo en base al promedio de la liga. A nivel defensivo, que creo que es algo importante en ambos casos, los dos son buenos defensores, de los mejores de su draft en este momento. El Defensive Box Plus Minus de Jalen Wells es de menos 1,1 y el de Stephon Castle de menos 1,5. Aquí sí que tendría bastante poco en cuenta esto porque lo que decía, la estadística avanzada hace lo que puede por medir el impacto, pero Jalen Wells juega con... A ver, los dos juegan con el que iba a ser el jugador defensivo del año y el que posiblemente será el jugador defensivo del año, está entre Jaren Jackson y Evan Mobley. Pero la infraestructura defensiva de los Grizzlies es superior y eso ayuda, obviamente. Pero lo dicho, considero que son bastante parejos, incluso si Jalen Wells es un mejor defensor del balón. Stephon Castle es un mejor defensor del balón. No creo que Jalen Wells esté más lejos, lo responsabilizan bastante de eso y el tamaño creo que también le ayuda en otros aspectos.
A nivel de win shares, otra vez, el contexto del equipo influye, es cierto, pero es que todo respalda a Jalen Wells. Jalen Wells tiene un win share de 3,2 partidos, que se supone que básicamente es el número de partidos que Jalen Wells ha marcado la diferencia o que ha ayudado a su equipo a ganar. En total de la temporada, digamos. El impacto de Stephon Castle es de 0,5. Y una cosa que me parece muy importante es el true shooting. Y creo que esto es algo que no se está teniendo lo suficientemente en cuenta. Y una vez más, Jalen Wells tiene un mejor contexto, tiene tiros más fáciles. Pero Wells tiene un true shooting en este momento de 58,8%. Stephon Castle tiene un true shooting de 51,3%. Y para que os hagáis una idea de lo que representa esto, el true shooting hace un balance, es una ecuación que he comprobado alguna vez cómo funciona exactamente, ahora mismo no me recuerdo bien, pero es básicamente un cálculo del porcentaje de acierto de los tiros de 2, de los tiros de 3 y de los tiros libres ponderados. Y básicamente, para que os hagáis una idea, el true shooting promedio está cada temporada entre el 56 y 57%. Hay una web que se llama Shot Creator que, entre la información que da, te da también la comparativa de dónde están los stats de un jugador en el promedio de la NBA. El true shooting de Jalen Wells en esta temporada con este 58,8 lo pone en el top 65% de la NBA. Y esto incluye a pivots, esto incluye a jugadores que anotan un 65% en sus tiros de campo, que no se tiran triples, por lo que tampoco restan en ese aspecto y que, con que sean un poco decentes en tiros libres, tiene un true shooting alto. Al final, el true shooting promedio no es igual en un base que un pivot. En el total de la NBA, Jalen Wells está en el top 65%. Stephon Castle está en el 16%. Lo cual quiere decir que solo el 15% de la NBA tira peor o es menos eficiente que él en esta temporada. Y es comprensible, es aceptable. Stephon Castle, su mayor carencia cuando llegó a la NBA era su tiro de 3 y ha ido de menos a más. Pero la realidad es que ahora mismo está siendo un jugador, o ha sido en el total de la temporada, de lo que llevamos hasta ahora, un jugador altamente ineficiente, y Jalen Wells ha sido un jugador con una eficiencia por encima de la media. Y para mí eso importa. Y a nivel de uso, o sea, a nivel del número de posesiones que finaliza cada jugador, ya sea con tiros, consiguiendo faltas y tiros libres o perdiendo el balón, Jalen Wells finaliza el 16% tiene un uso del 16% y Stephon Castle de 24,1%. O sea, Stephon Castle tiene más oportunidades, a nivel de producción anota un poco más, pero con mucha menos eficiencia, reparte más juego, rebotea un poco más, es cierto, pero también hay un volumen considerable a nivel de las oportunidades que tienen. Y uno fue el pick 39 del draft y otro fue el pick 4 del draft. Y esto ya lo he dicho varias veces, pero me parece importante. Creo que si Wells hubiera sido el pick 11 del draft, no habría una cuestión ahora mismo. Puede haberla al final de la temporada, porque quedan 20 partidos y Stephon Castle está jugando mucho mejor en estos últimos 20 partidos, de hecho, que hemos visto. Con lo que si juega otros 20 partidos a ese nivel y hay un ejemplo de 40 partidos donde Stephon Castle está siendo mucho mejor que Jalen Wells, la cosa cambia. Pero ahora mismo creo que de verdad se está teniendo esto en cuenta. Y a mí es algo que no me gusta. Pero vamos a hablar precisamente del argumento de Stephon Castle, porque como decía, yo tenía muy clara mi opinión antes de empezar a preparar esto y sigo teniéndola. Jalen Wells ahora mismo es el novato del año. Pero entiendo que las casas de apuestas opten por Stephon Castle, porque, bueno, por varios motivos. Uno, insisto, creo que es lo conocido que era el jugador antes de que empezara la temporada. Otro es que está jugando muy bien y que al final es un jugador con mucho techo, aunque no debería ser relevante en este aspecto. Y otro es que Stephon Castle está siendo francamente bueno en este final de temporada. Y vamos a ver entonces los stats de estos últimos 22 partidos. Aquí he optado el momento pico de Stephon Castle, básicamente. Desde los últimos 22 partidos es cuando mejor ha sido. Estamos comparando eso luego con Jalen Wells. Stephon Castle está siendo claramente mejor, o como mínimo más eficiente y productivo en este final. En los últimos 22 partidos promedia 26,6 minutos de juego, es un pequeño aumento de minutos, 17 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias, con 4,3 triples intentados y una buena eficiencia, un 46% en tiros de campo y un 33% en triples. Se queda un poco corto a nivel de porcentaje de 3, pero del 28 del total de la temporada, un 33 en este último tercio, digamos, o cuarto, más bien, las mates. Hay una diferencia considerable. Castle está siendo muy muy bueno y este rendimiento es un rendimiento de claro novato del año, una temporada donde no hay un claro novato del año, o no la había. Pero Jalen Wells se queda por debajo a nivel de anotación, a nivel de rebotes, a nivel de asistencias. Sigue siendo un titular en un buen equipo de playoffs y su eficiencia está por encima de la Stephon Castle una vez más. En los últimos 22 partidos, aquí no estamos buscando el mejor caso para Jalen Wells, estamos comparando 22 partidos con 22 partidos.
Promedia 26,4 minutos de juego, o sea, casi el mismo tiempo de juego, 11 puntos, 2,6 rebotes, 1,5 asistencias, está 6 puntos por debajo de anotación, rebotea menos, asiste menos, es cierto, pero se está tirando 5,1 triples, anotando el 48% de sus tiros de campo y el 40% en triples. Sigue teniendo una eficiencia extraordinaria para un novato, sigue siendo un jugador con mucha responsabilidad defensiva, un buen equipo y sigue siendo un jugador realmente potente y productivo al final. ¿Creo que Jalen Wells ha ganado este premio de Cayo? ¿Debería llevarse este premio 100% al final de la temporada? No. Porque lo que decía antes, si Stephon Castle sigue rindiendo así, es normal que este jugador, con este rendimiento, al final del año, se acabe llevando el premio. Pero de momento van 60 partidos, no van 22. Y en los primeros 40 partidos Jalen Wells fue clarísimamente mejor que Stephon Castle. Y a mí me molesta un poco que con 20 partidos ignoremos 40. Es mi problema con todo este tema de Jalen Wells como un jugador tan ignorado del que no se está hablando tanto pese a lo que está aportando un equipo realmente potente. Por cierto, Zaki D está por ahí, pero creo que no está en esta conversación. Y nada, era esto, simplemente es un poco una rabieta mía, lo sé. Pero quería defender un poco a Jalen Wells partiendo de la base de que Stephon Castle de verdad tiene un potencial tremendo. Si hubiera un redraft ahora mismo, no sé si lo escogería de 1 o de 2. Yo sigo teniendo mucha fe en el potencial de Alex Sara a largo plazo y a nivel defensivo ha habido flashes interesantes. Probablemente Stephon Castle sea un jugador ya más seguro, más fiable y el potencial es tremendo. Así que tal vez lo escogería de 1. Jalen Wells según redraft seguramente estaría en la lotería. En la zona baja porque su techo es el que es. Muy probablemente. No creo que nunca se vaya a desarrollar como jugador con el balón en las manos. Pero el valor que tiene tener un tío desde el día 1 aportando así, creo que es algo que se está menospreciando mucho. Y ya está, con esto hemos finalizado con esta rabieta. Gracias a los que os habéis quedado hasta el final, que creo que tiene mérito. Ha sido un vídeo un poco más denso de lo habitual, sobre todo teniendo en cuenta que nos centramos en dos jugadores únicamente. Pero nada, decidme qué os ha parecido, decidme qué opináis de esta carrera por el premio novato del año. Y siendo sinceros, decidme quién creéis que de verdad en este momento ahora mismo se merece este premio y luego quién creéis que lo ganará al final del año. Alguien dirá que Kelly Ware no ha jugado suficiente, lo siento. Y ya para acabar, simplemente, esta vez no voy a responder una pregunta, voy a responder más bien a un comentario en particular. Es un comentario de Mendizábal 1011, y es que es algo que he visto bastante en Twitter, que me han comentado ya varias veces y creo que está bien pues comentarlo aquí un poco. En este caso lo que dice es, espero el vídeo de Lakers, que lleva un récord 18-4 en los últimos 22 juegos, 22 partidos, justo, qué curiosidad, o qué casualidad, y siendo la mejor defensa de la liga. Aún no he hecho un vídeo sobre los Lakers por un motivo, lo he puesto en algún comentario, lo he puesto también en Twitter, creo. No he hecho un vídeo sobre los Lakers recientemente porque con el intercambio de Luka Doncic hice como 3. Y yo en este canal hago todo lo posible por hablar más o menos de todo el mundo. Sé que hace muchísimo que no hablo de los Jazz, por ejemplo, tal vez debería hablar de ellos porque Isaiah Collier además lo está haciendo bien, es una buena excusa, pero yo intento cubrir más o menos toda la NBA y hay muchísima gente cubriendo a los Lakers. Personalmente, de hecho, creo que no he hecho un vídeo sobre los Celtics en todo el año, lo cual está un poco mal, teniendo en cuenta que además soy fan de los Celtics y es el equipo al que más veo, pero eso, no me gusta machacar un equipo en particular porque no es mi estilo. Pero creo que es cierto, creo que tengo que hacer un vídeo de los Lakers. Están jugando muy muy bien, ahora mismo parecen claramente el segundo mejor equipo del oeste. No esperaba que fueran a funcionar tan bien sin un pivot legítimo. Tengo mis dudas todavía de cara a playoffs, pero sí, creo que tengo que hablar de los Lakers. No sé si sacar un vídeo mañana, pasado mañana, pero en breve os hablaré de los Lakers, os lo prometo. Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.